Cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este CIPAS número 3, correspondiente a la fase 4, tarea de discusión. Así que en esta oportunidad vamos a explicar el manejo de la plantilla Excel que se ha realizado para que ustedes puedan calcular cada una de las probabilidades de los planteamientos 1, 2, 3 y 4 y 5. Y finalmente responder los ejercicios 3 y 4. Entonces vamos a dar inicio. Aquí pues tenemos la plantilla. A esta plantilla yo de una vez les comento, le hice algunos cambios, por lo tanto va a ser un poco diferente a la que ustedes recibieron en el foro. Más sin embargo, yo les voy a estar compartiendo por mensajería interna esta nueva plantilla, que de igual manera, si tienen la anterior, simplemente es que vean, digamos, las sugerencias o las recomendaciones, pero esta es como para poder explicar mejor esta parte, ¿listo? Entonces, para que no se preocupen si ven que la plantilla es diferente, solamente tiene unos cambios en cuanto a las fórmulas y algunos daticos básicos y esenciales para poder dar respuesta oportuna a cada una de las preguntas, ¿listo? Entonces, eso como primera instancia. Entonces vamos a empezar. Recuerden que aquí tenemos la portada donde van a colocar el número, los nombres de los integrantes, el grupo colaborativo. Recuerden que ustedes en este trabajo van a tener que dar unos roles, así que es importante que ustedes ingresen y vean cuál es el rol que ustedes van a tener en este trabajo. No necesariamente tienen que estarse reuniendo de forma sincrónica por medio de la web conferencia, sino que ustedes pueden simplemente cada uno realizar la acción del rol correspondiente y estar pues pendiente a cada uno de ellos y ir realizando los ejercicios de cada planteamiento. Recuerden que acá tenemos la base de datos y el ejercicio número 1, ¿en qué consiste? Primero, ustedes van a colocar el nombre de ustedes en la parte superior donde van a decir cuál es su rol. Van a colocar el concepto de rol, es decir, el moderador que hace, el creativo que hace, el colaborador antifraude que hace, el evaluador que hace y el investigador que hace, para que cada uno tenga idea, pues, cuál es el rol. Al mismo tiempo deben escoger el literal. Recuerden que los ejercicios pueden ser el A, B, C, D y E. Entonces, vamos a suponer que yo escogí la A. Entonces, como yo escogí la A, aquí en el ejercicio 2, planteamiento 1, debo realizar únicamente el ejercicio A. En el planteamiento 2 del ejercicio 2 debo realizar únicamente el ejercicio A. En el planteamiento 3 únicamente el ejercicio A y así sucesivamente. Eso para que por favor lo tengan en cuenta. Ahora bien, si ustedes observan que en el grupo solamente ingresaron 3 estudiantes, entonces la idea es que entre todos se pongan de acuerdo y al menos terminen los otros literales que van a quedar vacíos. Entonces, por ejemplo, alguien escogió la A, otro escogió la B, otro escogió la C. Entonces el D y el E, como hubo dos estudiantes que no ingresaron, entonces se pueden repartir. Igual se van a dar cuenta que los cálculos son muy sencillos, entonces digamos que no les va a costar mucho trabajo realizar esos ejercicios que quedan pendientes. Otra cosa a tener en cuenta es, profe, yo no puedo reunirme con mi grupo, tengo dificultades o ninguno quiere participar, voy a presentar el trabajo de forma individual. Recuerden que en la rúbrica se especifica que si el estudiante no realiza el trabajo de forma colaborativa y trabaja de forma individual, se califica sobre 105 puntos y debe realizar todos los ejercicios de cada planteamiento. O sea que si son 5 planteamientos y son 5 ejercicios, son 25 ejercicios que deben realizar. Es para que por favor lo tengan presente. ¿Listo? Recuerden que también deben definir cada uno de estos conceptos. El que le tocó la distribución binomial, el que le tocó la B, distribución de Poisson, hipergeométrica la C, distribución normal la D y E, distribución uniformemente continua. Bueno, esto es lo más sencillo. Simplemente diligenciar la tabla, llenar los conceptos y ahora sí vamos con el planteamiento número 1. ¿Listo? Recuerden que yo he cambiado unos valores, por lo tanto, aparentemente se ve que es el mismo ejercicio de ustedes, pero con un numerito que yo cambie en el ejercicio, pues cambia el resultado de ustedes. Por lo tanto, tengan en cuenta que deben leer muy bien la pregunta de ustedes y realizar los pasos que yo voy a explicar a continuación. Entonces, la primera pregunta correspondiente pues, al planteamiento 1 tiene que ver con la distribución de Poisson.
Deben revisar la webconferencia que está realizando la red de tutores del curso para que por favor revisen los conceptos. Yo aquí me voy a enfocar única y exclusivamente al manejo de Excel. Ya ustedes el concepto como tal de distribución de Poisson, hipergeométrica y cada uno de ellos, es importante que ingresen a la web para que ese concepto quede más claro. Entonces, recuerden que la distribución de Poisson necesitamos una tabla de distribución para poder dar respuesta a ella. Entonces el planteamiento 1 nos dice que vamos a suponer que tenemos una variable que tiene una media de 5 y vamos a construir una tabla de distribución que tenga valores entre 1 y 12. Y ahí sí responder cada una de las preguntas. Entonces en este orden vamos a tener que diligenciar esta tabla del 1 hasta el 12, ¿cierto? Y vamos a tener que hacer el cálculo de la distribución. Entonces, para eso, lo primero que van a hacer ustedes es colocar el valor promedio. El valor promedio en este caso es 5, porque el ejercicio nos lo está diciendo, ¿cierto? 5. Y ahora, para llenar esta tablita, ¿ustedes qué van a hacer? Yo aquí les dejé la fórmula, poisson.dits, y cómo deben diligenciar los parámetros para hacer el cálculo. Entonces, le vamos a dar igual, colocamos poisson.dits, y él me dice, bueno, ¿cuál es el valor de la media? Este es el valor de la media, punto y coma. Perdón, aquí primero va el valor de X de la tabla, es este valor. Ahora sí me dice cuál es el valor de la media. El valor de la media es 5, punto y coma. Y ahora me dice que si usted desea calcular una distribución acumulada o una distribución bruta, es decir, exacta, yo voy a colocar en este caso entonces falso. Entonces vamos a colocar falso. Ahí está, entonces recuerden que esto lo vamos a tener que arrastrar, por lo tanto, este valor de D5 yo necesito que esté fijo. Entonces voy a hundirle F4 para fijarlo, le doy Enter y arrastramos. Esto es lo primero que debemos realizar todos, ¿cierto? Entonces ahí está. En algunas webconferencias, ustedes van a encontrar que si suman todo esto, aquí en el recuento les debe aparecer el 100%, o sea, 1. Como yo no estoy tomando el valor de 0, entonces al tomar el valor de 0, ya esta sumatoria me va a dar el 100%, que en este caso sería 1. Pero como lo vamos a tomar de 1 a 12, pues va a dar 99%, o sea, casi llegando al 100%. ¿Listo? Una vez que ya tenemos nuestra tabla de distribución de Poisson, entonces ahora sí vamos a hacer los cálculos para responder las diferentes preguntas. Entonces tenemos la primera pregunta. Recuerden que si yo escogí la letra A, aquí debo colocar entonces mi nombre. Aquí Jason España es el que realiza este ejercicio. Y el ejercicio dice así: ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 5 pasajeros? Cuando hablan de más de 5 pasajeros, nos están pidiendo la probabilidad para X mayores que ¿quién? 5, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuál es el planteamiento para calcular esa probabilidad? Debo escoger todos los valores de probabilidad mayores a 5. Entonces, ¿qué debo colocar aquí? Voy a sumar la probabilidad de 6, porque es mayor que 5. Voy a sumar la probabilidad de 7. Voy a sumar la probabilidad de 8. Voy a sumar la probabilidad de 9. Probabilidad de 10. Probabilidad de 11. Y finalmente la probabilidad de 12. Este sería entonces el planteamiento. ¿Por qué no incluí el valor de 5? Porque para incluirlo debe aparecer menor, mayor o igual. Pero en este caso son mayores. Y el por qué el enunciado me dice mayores que 5 o más de 5, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es sumar desde el 6 hasta el 12. ¿Qué es lo que van a sumar? Entonces le van a dar igual y van a sumar las probabilidades del 6, del 7, del 8, del 9, del 10, del 11 y el 12. Ahí está. Y le doy Enter. Entonces vamos a revisar aquí qué pasó. Ah, bueno, yo debo sumar, pero no coloqué la función suma. Entonces sumar, ¿sumar qué? Va a sumar los valores desde B11 hasta B17. Ahora sí, me dice que el resultado son 38.2%. Ese es el valor de la probabilidad. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Si aquí me están preguntando cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 5 pasajeros, pues mi conclusión va a ir con base a esa pregunta. Entonces yo coloco acá la probabilidad de que un automóvil tenga más de 5 pasajeros teniendo
una media de 5. Aquí escribí mal, una media de 5 es igual a 38,2%. Y ahí está mi conclusión correspondiente pues a la pregunta del ejercicio 1. ¿Listo? Entonces ahí sería, digamos, esta parte. Vamos a suponer que yo escogí el ejercicio B. Entonces, si yo escogí el ejercicio B, acá coloco mi nombre y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de calcular de que un automóvil tenga a lo sumo 9 pasajeros? La palabra a lo sumo es sinónimo de como máximo. O bueno, lo podemos trabajar como máximo. Y si me dicen que es como máximo, ya quedaría entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga como máximo 9 pasajeros? Es decir, todos los números que son menores o iguales a 9, ¿cierto? Porque eso lo máximo es hasta allá donde puedo llegar. ¿Y cuáles son los menores o iguales a 9? Entonces vamos a sumar cuáles probabilidades. Desde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Hasta aquí debo hacer la sumatoria, ¿cierto? Entonces, planteamiento. Yo digo probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3 más probabilidad de 4, probabilidad de 5 más probabilidad de 6 más probabilidad de 7 más probabilidad de 8 más probabilidad de 9. Probabilidad de 9. Entonces llego hasta aquí. Entonces ya teniendo todo el planteamiento, ahora sí hacemos la sumatoria. Entonces suma, vamos a sumar desde el 1 hasta el 9 y le damos enter. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad que sea a lo sumo 9 pasajeros es del 96,1%. Ya saben cómo se da entonces la conclusión, ¿cierto? De la pregunta, de ahí mismo sale la conclusión. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga menos de 4 pasajeros? Entonces, menores que 4. Entonces, si aquí eran mayores que 5, yo sumé todos los que estaban por encima que 5, ¿cierto? Ahora aquí voy a sumar todos los valores que sean, ¿qué? Menores que 4. Pero ojo, acá dice menos de 4, o sea, no puede ser menor o igual a 4. Significa que no tomo el 4. Sería el 1, el 2 y el 3. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ya no voy a seguir haciendo los cálculos porque ya ustedes ven que solamente es sumar. Vamos a ver qué pasa con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga exactamente 5? O sea, x igual a 5. ¿El resultado cuál es? Pues x igual a 5. Este sería mi valor. Este sí lo voy a colocar aquí de forma rápida. Recuerden que aquí el documento automáticamente lo convierte a porcentaje multiplicándolo por 100. Aquí aparece 0,175 y acá aparece entonces multiplicado por 100 quedaría 17,5. ¿Listo? Entonces ese será el resultado. Ahora encontramos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga al menos 2 pasajeros? Al menos 2 es lo mínimo que puede tener. De ahí para adelante es aceptable. O sea que yo estoy calculando todos los X mayores o iguales a 2. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Sumar desde 2 hasta 12. Van a hacer la sumatoria de todo esto. Entonces ya saben, vienen acá, colocan igual, suma y suman todos esos valores desde el 2 hasta el 12. ¿Listo? Bueno, ahí yo lo hice de forma rápida. Lo que no hago es colocar aquí porque me quema un poco de tiempo y ya ustedes saben que deben colocar qué es lo que van a sumar. Y nuevamente aquí colocamos pues la conclusión. Entonces hasta aquí, mire que ya tenemos todos los ejercicios, digamos que correspondientes a la distribución de Poisson. Mire que es muy sencillo hacer el cálculo desde Excel, ¿no? Ahora pasemos a el ejercicio 2, planteamiento 2, que tiene que ver con el la distribución normal. ¿Listo? Entonces, antes de continuar,
Permítame, yo voy a revisar el chat a ver si de pronto hay alguna pregunta o alguna duda. Bueno, por aquí no tenemos preguntas. Vamos a revisar. Tenemos en estos momentos. Ya tenemos en estos momentos 1, 2, 3, 4 estudiantes. Entonces, continuando así, permítame un momentico y ya continúo, listo. Bueno, continuando, entonces estábamos en la parte del planteamiento número 2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la distribución normal. Entonces dice el planteamiento así, suponga que la variable kilómetro se distribuye normalmente. Calcule las siguientes probabilidades. Entonces para calcular las probabilidades, permítame un momento. Bueno, entonces continuando, aquí vámonos entonces con la variable. Ya nos están diciendo que la variable es kilómetros, ¿cierto? Ya están aquí los datos. Y para yo poder hacer el cálculo de la distribución normal, aquí está la formulita, dice distribución normal, dígame cuál es el valor de X, la media, la desviación y escriba verdadero. Miren que nos están pidiendo la media y la desviación. Entonces primero hay que hacer el cálculo de la media y la desviación estándar. ¿Cómo hacemos el cálculo de la media? Eso ya ustedes lo saben realizar muy bien. Colocamos igual y colocamos promedio, ¿cierto? Y seleccionamos los valores a los cuales les vamos a calcular el promedio. Ahí está. Según esto es 66.457.87. Y ahora calculemos la desviación. ¿Cómo se calcula la desviación? La desviación tenemos aquí la formulita detsbets.m. Entonces voy a escribir detsbets.m. Entonces solicitamos los datos nuevamente. Y ya tenemos entonces la media y la desviación. Ya teniendo la media y la desviación, entonces ya podemos hacer el cálculo de la distribución. Recuerden que en la web que van a ustedes a observar en 2 días o 3 días, les van a decir que la distribución normal siempre se tiene como gráfica una campana de Gauss que les voy a mostrar ahora en GeoGebra. Y ese cálculo de la probabilidad se hace por debajo de. O sea que yo siempre voy a calcular valores por debajo de la media o por debajo del punto que me estén dando, ¿cierto? No vea nada los valores por encima. O sea que para tener en cuenta eso, pues vamos a mirar cada una de las preguntas. Entonces, vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor que 50.000? Entonces, X es 50.000. 1, 2, 3. Ahí está, 50.000. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la probabilidad, pero utilizando esta fórmula, él me va a calcular la probabilidad de valores menores a 5.000. Siempre me va a hacer ese cálculo Excel. Entonces, vamos a realizarlo. Igual, colocamos distri punto punto normal.m. Y ahora él me dice, escoja el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? El valor que está por acá arriba, aquí atrás, ¿cierto? Punto y coma. Ahora dígame cuál es la media. La media es esta.
Ahora punto y coma, dígame cuál es la desviación. Esta es la desviación. Y ahora hay que hacer un cálculo acumulado o bruta, o sea, en este caso directa. En este caso, como yo voy a calcular una probabilidad por debajo de, debe ser un acumulado. Entonces voy a colocar verdadero. Y le doy Enter. Bueno, él me dice que el valor de esa probabilidad, si lo coloco en porcentaje, es del 40%. Si lo coloco en número, pues es de 0.4. ¿Listo? Esta sería la probabilidad de que sean menores a 50.000. Pero la pregunta dice mayores que. Entonces, ¿cuáles son los mayores? Pues si por debajo están 0.40, por encima, ¿cuánto va a ser? Entonces usamos la formulita de probabilidad que dice que el 100%, si yo le resto la probabilidad que acabo de calcular, pues me va a dar el excedente. Es decir, si yo sumo estos dos valores, me tiene que dar el 100% de los datos, ¿cierto? Mire que si yo sumo 0.398 y 0.602, la sumatoria me da el 100%. Por lo tanto, es simplemente lo que le hace falta para llegar a 100. Entonces, si acá tengo 0.39, pues faltarían 0.60. ¿Listo? Entonces, esta ya sería la probabilidad, pero para mayores de 50.000. Ahora sí, vámonos a responder la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor a 50.000? Entonces, la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea 50.000 es de el 60.2%. Y listo, mira, ya tenemos la conclusión. ¿Por qué ese 60.2? Recuerden que esta es la probabilidad por debajo y esta es la probabilidad por encima. Esta fórmula siempre me va a calcular probabilidades por debajo de. Entonces, como la pregunta era mayores que, pues me tocó hacer este cálculo para dar respuesta. Vámonos para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar cantidad de kilómetros de un automóvil que sea menor a 110.000? Aquí ya tenemos un valor por debajo de. O sea que aquí no es necesario calcularlos por encima. Entonces, ¿quién es X? 1, 1, 1, 2, 3, 4. O sea, 111.000. Cálculo de probabilidad. Entonces, la fórmula DSIT.n, distribución normal, por aquí está. Esta es distribución normal.n. Bueno, ahora vamos a escoger el valor de X. El valor de X es el valor que está aquí atrás. Me dice quién es media. ¿Cuál es la media? La media es esta. Y el otro es la desviación. ¿La desviación cuál es? Esta. Punto y coma. Y ahora escribimos falso. Verdadero, perdón. Damos paréntesis y listo. Me dice que el valor son 0.75, es decir, el 75%. Ya no hago este cálculo, no es necesario porque recuerden que esta fórmula me calcula probabilidades por debajo de. ¿Por debajo de quién? De 110.000. Y esta es exactamente la pregunta, que sean menores a 110.000. Por lo tanto, entonces ya ahí termina mi ejercicio. Yo aquí hago la conclusión con base a esa respuesta. Bueno, en la B ya sabemos que es menores a 10.000, ya saben, es la misma forma como se hizo la de acá arriba, solamente que ya no son 110.000, sino que son 10.000. Y nos queda la E y nos queda la C. Entonces yo voy a explicar la C, que asimismo tendrían que hacer ustedes la E, ¿cierto? Entonces aquí cuando tenemos dos puntos, es decir, un intervalo desde 20.000 hasta 150.000, aquí vamos a hacer dos cálculos. Primero, X es 20.000. 1, 2, 3. Vamos a quitarle el decimal. El segundo X es 150.000. 1, 2, 3. Nuevamente vamos a quitarle los decimales. Y ahora para hacer el cálculo de probabilidad, yo debo calcular las dos probabilidades. ¿Por qué? Si yo calculo la probabilidad, por ejemplo, así de uno, y luego vengo y calculo la probabilidad del otro, este espacio que me queda entre ellos dos viene siendo el intervalo entre el punto, vamos a suponer que este es A y que este es B. Entonces vamos a colocar este punto aquí.
Entonces, el primero va desde 0 hasta B. El segundo va de 0 hasta A. Si yo cojo el más grande y le resto el más pequeño, me va a dar como resultado el intervalo entre A y B, que es el que yo necesito, entre 20.000 y 150.000. La probabilidad entre ellos dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la probabilidad por debajo de 20.000, la probabilidad por debajo de 150.000 y al final esos dos resultados los vamos a restar para calcular la probabilidad que hay entre 20.000 y 150.000. Entonces vamos a hacer el cálculo por aquí. De distribución normal. ¿Cuál es el valor de X? Este es el valor de X. ¿Cuál es el valor de la media? Este es el valor de la media. Y este es el valor de la desviación, punto y coma, y vamos a escribir verdadero. Le doy Enter. Bueno, entonces aquí me dice que el valor es de 0.23. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, esto mismo. Vamos a calcular en este punto, pero esta vez ya no va a ser con el valor de 20.000, sino con el valor de 150.000. De resto todo lo mismo. Y entonces aquí tenemos el 91%. Entonces, para que finalmente podamos calcular esta probabilidad, yo cojo la probabilidad del más grande y le resto la probabilidad del más pequeño. Y entonces ya sabemos que la probabilidad entre 20.000 y 150.000 es de 0.67, es decir, del 67%. Entonces, esta es la forma de hacer una probabilidad que tiene que ver con la distribución normal, pero entre intervalos, ¿listo? Y esa es la misma forma como van a hacer ustedes el ejercicio E. Entonces, primero calculan el de 200.000, luego el de 320.000 y luego hacen la resta entre ellas dos, ¿listo? Bueno, ya terminamos la parte del planteamiento 2, distribución normal. Vamos a hacer una pausa y voy a revisar el chat, ¿listo? Por aquí preguntas hay. Creo que no hay preguntas. Vamos para el chat. Bueno, creo que no hay preguntas. Ya ahora mismo les comparto el formulario para que llenen la asistencia. Por ahora, vamos, perdón, a continuar. Multiplicación a los cocientes en el porcentaje que está. Silenciar aquí el micrófono del profe. Bueno. Bueno, vamos a habilitar aquí el micrófono porque se está presentando ruido. Seguimos, entonces ya hicimos distribución de Poisson, ya hicimos distribución normal, pasemos a la distribución binomial. ¿Listo? Entonces en la distribución binomial vamos a ver qué debemos realizar. Ya tenemos aquí la formulita, dist.tr.binom.n y nos dice que necesitamos unos parámetros. El valor de x, que va a ser estos valores que están aquí, porque debemos construir una tabla de 0 a 10. Ahí está la tabla desde 0 hasta 10. Y luego necesitamos el valor de n. N en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser en este caso la población, que son 10 automóviles. Luego nos van a pedir valor de P, que en este caso es la probabilidad. Y luego vamos a calcular una cantidad exacta, entonces colocamos falso. Listo. Entonces vamos a arrancar con el diligenciamiento de la tabla. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces dice que suponiendo que el 35% de los automóviles de marca Renault, si se eligen 10 automóviles al azar, construye una tabla de valores entre 0 y 10 aplicando la distribución binomial y responda a las siguientes preguntas. Entonces, la información vamos a sacarla de una vez. Si son el 35%, entonces yo aquí voy a colocar 0.35, ¿cierto?
que es la probabilidad. Luego nos dice que son 10 automóviles, entonces acá colocamos 10. Y el valor de Q pues es lo que le hace falta para llegar a 100. Entonces yo cojo 1 y le resto el valor de la probabilidad y eso va a dar 0.65. Listo, bueno, entonces ya tenemos esta parte diligenciada. Vamos a revisar, no sé si de pronto la fórmula pide que la probabilidad sea en decimal o si sea en porcentaje. Por ahora vamos a dejarlo en decimal, a ver si no nos muestra ningún error. Entonces la fórmula es distri.binomial, está por aquí, punto n, aquí está. Me dice, bueno, ¿cuál es el número de éxito? O sea, x, punto y coma. ¿Cuál es el número de ensayos? O sea, la población, punto y coma, probabilidad de éxito, 0.35 y falso o verdadero si quiere que sea una distribución acumulada o una probabilidad directa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar falso porque necesito el valor real en ese punto. Falso, y le doy, pues ahí está. No me mostró ningún error, o sea que la probabilidad debe ser en decimales, ¿listo? Entonces vamos a quitarle a este valor, vamos a quitarle a esto unos decimales, vamos a centrarlo, para dejar por ahí unos 3 decimales, ahí está. Vamos a arrastrar esto, pero para poderlo arrastrar hay que fijar unos valores. ¿Cuáles? El valor de n y el valor de p. Entonces, le vamos a dar F4 y a le vamos a dar también F4. Y le doy Enter. Y ahora arrastramos hasta llegar al 10. Ahí está. Hicimos todos los cálculos. Mire que como esta vez tomamos desde el 0 hasta lo máximo, si yo hago la sumatoria de todo esto, mira que nos va a dar el 100%. Vea que la suma dice que da 1, o sea, 100. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra tabla para hacer la distribución binomial. Ahora sí, vámonos para las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 8 automóviles que sean Renault? Entonces, que sea exactamente 8. Planteamiento, pues x igual a 8. Entonces aquí colocan x igual a 8. ¿Y x igual a 8 qué es? 0.043. Aquí pues no habría que hacer ninguna suma, solamente es colocar ese valor de 8. O sea, el 0.4%. Siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 4 automóviles sean Renault? A lo sumo. Entonces, miren que en el anterior también salió la palabrita a lo sumo y que era como máximo, ¿cierto? O sea, llegaba hasta ahí. Entonces, si llega hasta aquí, entonces va a ser menores o iguales a 4, ¿cierto? Menores o iguales a 4. ¿Qué tienen que hacer aquí? Escribir qué van a sumar. Probabilidad de 1, de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces acá colocan, así como se hizo en la anterior, probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3 y hasta llegar a la probabilidad de ¿qué? De 4. Sumamos desde el 1 hasta el 4. Perdón, desde el 0 hasta el 4. Qué pena. Y acá pues decimos sumar. ¿Qué vamos a sumar? Las probabilidades desde el 0 hasta el 4. Hasta aquí nomás. Y le doy Enter. Y bueno, me dice que la probabilidad es del 75.1%. Entonces la respuesta, pues ya saben, con base a la pregunta se hace la respuesta. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que más de 4 automóviles sean Renault? Más de 4, o sea, mayores que 4. Entonces, aquí, ¿qué van a hacer? Van a escribir probabilidad de 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar al 10, ¿cierto? Hasta el 10. Y aquí, pues, van a pedirle a Excel que sume ¿qué? Todos los que sean mayores que 4, o sea, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Le damos Enter. Bueno, y ahí vamos llenando. Acá me dicen la probabilidad de que al menos 5 sean marca Renault. Entonces, al menos 5 son mayores o iguales que 5. O sea que ustedes van a sumar aquí desde 5 en adelante. O sea que suman 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso les va a dar 0.24. O sea, el 24%. Y la última dice que sean
¿Cuál es la probabilidad de que ningún automóvil sea marca Renault? O sea que es la probabilidad cuando X es igual a 0. Y esa probabilidad ya está calculada, vean, aquí está. Entonces aquí, pues lo que hacen ustedes es colocar el valor igual y el resultado de la probabilidad de 0. Y es del 1.3%. Ahí está entonces. Esa sería la parte de una distribución binomial. Planteamiento número 3. Bueno, ya casi terminamos. Nos faltan otros 2 planteamientos. Antes de continuar, voy a revisar el chat. Listo. A ver si hay alguna pregunta. Igual, bueno, les pregunto, hasta el momento la información ha sido clara, ha sido precisa, para que por favor ahí me respondan en el chat o activen el micrófono. Sí, señor profe, todo ha sido muy claro. Vale, perfecto. Aquí nos está acompañando también el profe Alcides. No sé si el profe Alcides quiere realizar de pronto alguna intervención, alguna sugerencia a los estudiantes. ¿Se escucha bien desde allá, profe? O si no, vamos para continuar. Bueno, por aquí Geraldine dice que sí, todo ha estado hasta el momento claro, eso está muy bien. Todo claro, profe, dice María Fernanda, excelente. Por acá el profe Alcide nos está escribiendo, dice que todo va muy bien, listo, excelente. Entonces, pasemos al planteamiento número 4. Planteamiento número 4. Tiene que ver con la distribución uniforme. Uniforme continua, ¿listo? Entonces, vamos aquí con el planteamiento. Dice, suponga que la variable precio de un automóvil, del automóvil, tiene distribución uniformemente continua. Entonces, para eso hay que calcular las siguientes probabilidades. Bueno, voy a borrar esto porque eso debe estar vacío, ¿sí? Entonces ya está la variable precio, ya está lista para trabajar. Y para hacer el cálculo de esta distribución, recuerden que deben revisar la web para que entiendan un poco más el concepto. Yo aquí estoy tratando únicamente de manejar la plantilla, listo. La distribución uniformemente continua, pues tiene, digamos, este modelo donde vamos a calcular el área bajo la curva o el área que se forma en esta figura entre los intervalos A y B, ¿cierto? ¿Cuáles son los intervalos A y B? Son los valores mínimos y los valores máximos de los datos que estamos calculando, ¿cierto? Y tenemos dos fórmulas. La primera fórmula es para calcular la probabilidad en un punto exacto. Y la segunda fórmula es para calcular la probabilidad entre intervalos diferentes a los puntos máximos y los puntos mínimos. Bueno, entonces ahora que hagamos el ejemplo, pues ustedes van a entender un poco más esta parte, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular los valores máximos y los valores mínimos de nuestros datos. Entonces aquí vamos a darle igual y vamos a colocar cuál es el valor mínimo. Entonces colocamos min, que es la fórmula, y vamos a calcular el valor mínimo de quién, de todos estos datos. Entonces le hundo Ctrl Shift abajo, Enter. Ese es el valor mínimo. Ahora necesito que me digan cuál es el valor máximo. Entonces colocamos max y seleccionamos desde el punto máximo hasta el punto mínimo. Y según esto, el valor mínimo de estos datos son 2.795. El valor máximo son 559.899. Si ustedes ven la fórmula, en ambas se están dividiendo B menos A, ¿cierto? Lo de arriba sí va a cambiar, pero lo de abajo es siempre lo mismo. Entonces yo sugiero, es una sugerencia, hagan de una vez la resta. Pide al Excel que coja el valor máximo y le reste el valor mínimo, o sea, el rango, ¿cierto? Y él ya me está diciendo cuál es el valor de la división. O sea que ahora que hagamos el cálculo, ustedes no van a hacer esta resta, sino que de una vez van a colocar el valor que está aquí, que es la resta entre A, B y A. Listo. Bueno, entonces, este valor, mire que yo acabo de colocar este valor y automáticamente Excel me lo coloca aquí, para yo no estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces yo se los dejé ahí listo para que no estemos de pronto subiendo y bajando el documento. Vámonos para la pregunta número 1. Dice así. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de un automóvil sea mayor de 50.000? Aquí creo que a ustedes les aparece 50 millones. Recuerden que los precios están en millones, o sea que le quitan 3 ceros aquí.
Por lo tanto, en la pregunta yo también quité 3 ceros. O sea que son 50 millones, pero yo le quito los 3 ceros, que son 50.000 K. O sea, aquí también serían 16.999 K. Pero para que no haya ese problemita al momento de hacer los cálculos, yo debo quitar esos ceros, ¿listo? Pero recuerde que son millones de los que estamos hablando acá. Entonces, primero me pide que defina quién es X. ¿Quién es X? Pues los 50.000. O bueno, 50 millones. 1, 2, 3. 50.000. Bueno, ahora me dice, calcule la probabilidad. Ustedes ven dos datos aquí. ¿Por qué ven dos datos? Porque resulta que esta probabilidad, esta fórmula, me calcula la probabilidad de valores por debajo de ese intervalo. Siempre va a ser por debajo de. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí, vamos a hacer aquí como una especie de imagen para que me entiendan un poco. Si yo llego a hacer un cálculo por debajo de, sería más o menos el área bajo la curva desde este punto hacia atrás. O sea, él me está calculando esta probabilidad hacia atrás, no hacia adelante. O sea que si me piden valores menores que, esta formulita me da el resultado. Pero si me llegan a pedir valores por encima de, o sea, lo que le hace falta aquí a esta parte, a esta barrita para llegar acá, pues debo hacer otro procedimiento. Entonces vamos a revisar eso para que lo tengan por favor en cuenta. Entonces, empecemos. Necesitamos valores que sean mayores que. O sea que aquí vamos a ver ese ejemplo. Porque esta probabilidad es para valores menores que. Entonces me dice igual, coja el valor de, bueno, abre paréntesis y coja el valor de X. El valor de X es el que está aquí enseguida, que son los 50.000. Y réstele el valor de A. ¿Quién es el valor de A? Está por acá arriba, velo. Y ahora divídalo entre la resta entre ellas dos, B y A. Esa resta ya está aquí, véala. O también se las dejé acá, como ustedes lo deseen. Y le doy Enter. Y ya me está dando que el valor es 0.08. O sea, el 8%, ¿cierto? Pero esa probabilidad es para valores por debajo de 50.000. Y yo necesito por encima. O sea que hay que hacer un arreglo. Vamos a decirle a Excel que al 100% le reste el valor que acabo de calcular, que era el anterior. Y entonces me dice que el valor es de 0.91, o sea, el 91%. Este sería el valor que yo voy a utilizar para concluir. Entonces yo digo acá lo siguiente. La probabilidad de que el precio de un automóvil sea mayor a 50.000 es de 91.5%. Ahí está entonces el resultado. Repito, ¿por qué realicé esta resta? Porque esta probabilidad es para menores y él me pide para mayores. Entonces debo coger al 100%, restarle lo que acabo de calcular para calcular entonces lo que está por encima de ese punto. Listo. Bueno, entonces así mismo como realizamos este, pues vamos a hacer el punto B. Pero acá dice cuál es la probabilidad de que sea menor que. Como es menor, mira que este dato ya no es necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque esta probabilidad me calcula los valores por debajo de. O sea que aquí ya es mucho más sencillo. ¿Quién es X? 100.000. ¿Quién es f de x? El cálculo de la probabilidad. Entonces, abro paréntesis, escojo el valor de x, que es el que está atrás, y le resto el valor de a. Y ahora lo divido entre la resta de b con a, que ya sabemos que es esta, ¿cierto? Y aquí me da, entonces en este caso, vamos a ver si le colocamos más porcentajes, más decimales, me da 0.174. Ya no debo hacer la resta porque esta probabilidad yo ya sé que es por debajo de. Y la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a 100.000 pesos? ¿Cierto? Entonces, como son 100.000, bueno, 100 millones, entonces ya este es el valor que tengo en cuenta, 17.4%. ¿Listo? Bueno. Esa es la B. Y la D, que es lo mismo, mira que es la misma forma, nos están dando la probabilidad, pero de que sea mayor que, entonces es exactamente igual a la primera. Aquí era mayor a 50.000, acá nos piden mayor a 300.000, o sea que 300 millones, ¿no? Entonces aquí colocan 300.000, que son los 300 millones.
hacen el cálculo por debajo de y luego hacen la resta para calcular por encima de, o sea, los mayores. Entonces vea que es la misma forma. Pero observen que la pregunta C y la pregunta E son diferentes porque aquí me están pidiendo que calcule intervalos entre 20.000 y 250.000, 20 millones y 250 millones. Entonces, estando aquí en esta gráfica, habrían dos maneras de hacerla, ¿no? Vamos a mirar aquí lo siguiente. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de un punto, desde este punto hasta este punto. Y luego puedo calcular la probabilidad desde este punto hasta otro punto. Pero la probabilidad entre ellos dos sería la resta entre el mayor y el menor. Entonces, esa sería una forma de hacerla. Calcular la probabilidad de uno, luego calcular la probabilidad del otro, y luego al más grande le restamos la más pequeña para calcular el excedente, ¿cierto? Pero también hay otra fórmula que es más directa y es la que está aquí. Vamos a ver cómo sería. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de un automóvil sea un valor entre 20.000 y 250.000? Entonces aquí vamos a colocar en C el valor más grande, 250, 1, 2, 3. Y en D el valor más pequeño, 20.000, 1, 2, 3. ¿Por qué el orden aquí importa? Porque es una resta. Entonces siempre en la resta aquí, en este caso, pues se sugiere que cojan el intervalo más grande y le resten el intervalo más pequeño, ¿cierto? Entonces en ese orden, yo digo que C es 250 y D serían 20, ¿cierto? Y ahora para hacer el cálculo de forma directa, pues la fórmula me está diciendo, haga lo siguiente, abra paréntesis, coja C, el valor de acá arriba, y réstele el valor de D, el valor que está aquí abajito. Y ahora divídalo entre la resta de B y A. Esa resta ya la tenemos acá arriba y es este. Y le doy Enter. Y listo, mire, ya tenemos la probabilidad entre esos dos intervalos y es del 41%, 41.28%. ¿Listo? Entonces aquí ya se coloca la conclusión con respecto a esto. De esta misma forma, entonces debemos realizar el último punto, este de acá, que es también dos valores, entre 50.000. Entonces aquí coloco 100, 1, 2, 3, y acá coloco 50, 1, 2, 3. Entonces arriba coloqué el más grande, abajo coloqué el más pequeño, y ya la fórmula me dice, entonces, abra paréntesis, coja valor de arriba, réstele el valor de abajo, y divídalo entre la resta entre ellas dos, que ya sabemos que es ese. Y mire que ya tenemos ahí el valor. Vamos a ver qué pasó. Si aquí hice algún cálculo mal, que no me quieres dar el valor. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí no coloqué el valor que era. Debo restarles este. Le estaba restando, era otra celda que no seleccioné bien. Y entonces aquí sería 8.9%. O prácticamente el 9%, porque si yo aproximo esto, me da casi que 0.090, o sea, el 9%. Entonces vea que ya tenemos el cálculo y ya ustedes lo que hacen es colocar la conclusión. Esta sería la forma para calcular la distribución uniformemente continua. ¿Listo? Nuevamente hago una pausa y me voy para el chat a ver si de pronto hay alguna duda o alguna inquietud. Bueno, creo que no. Todo claro hasta el momento. Por aquí Franci está escribiendo. Listo, Franci. Por aquí ella me dice que tiene una duda. La escucho, puede activar el micrófono. Es que los valores de 600.000 me piden porcentaje de un valor mayor a 50 millones. Es que mis valores son menos de 60.000. Eso yo. Venga, le explico la pregunta. Lo que pasa es que en los precios que yo tengo, el valor máximo, porque uno le toca sacar primero el valor mínimo y el máximo, ¿no? El valor máximo son 558.900, algo así. Y una de las preguntas dice, ¿qué probabilidad hay de que un carro valga más de 50 millones?
Listo, vale. Y usted llegó tardecito a la web, ¿cierto? Porque esa respuesta, esa pregunta ya la respondí. Y fue aquí a continuación. Yo les decía que hay un error porque resulta que aquí esto está expresado en millones. O sea que le quitaron 3 ceros. O sea que aquí aparece 16.999. Realmente son 16.999.000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a la pregunta, mire que la pregunta de ustedes aparece así. 1, 2, 3. Son 50 millones. La sugerencia que yo les hice en el caso de mis estudiantes, ¿no? Porque si es otro tutor, es bueno que esperemos a ver ellos qué directrices les van a dar. Pero yo solucioné sencillo. Quitémosle la pregunta a 3 ceros. Como aquí esto está expresado en millones, perdón, en millones no, sino que le quitaron 3 ceros para poderlo expresar de forma más pequeña. Entonces, si le quitamos 3 ceros aquí, pues le quito 3 ceros acá para que concuerde. Entonces, por ejemplo, aquí ya en la conclusión ya no hablamos de 50.000, sino que ya le podemos agregar los 50 millones. Entonces, la probabilidad de que un automóvil sea mayor a 50 millones de pesos es de 91.5%. ¿Listo? Sí, sí, me hice entender ahí en esa parte. Excelente, bien. De igual manera, esa es la sugerencia para los estudiantes que son del profe Alcides y en este caso, Jason España. ¿Listo? Si de pronto hay estudiantes de otro tutor, es bueno que esperen a que él haga su web y dé sus consideraciones, ¿sí? Porque recuerde que cada uno califica pues bajo la rúbrica, pero también tiene en cuenta algunos criterios personales, ¿vale? Entonces, continuando así, pasamos al último planteamiento, planteamiento número 5 del ejercicio número 2. Aquí hay que hacer un cálculo de una probabilidad hipergeométrica, ¿cierto? Entonces, para hacer el cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Primero, necesitamos una tabla. Entonces, esa tabla no está en la guía, hay que construirla. Entonces, yo aquí la dejé en la guía que les voy a compartir. Y aquí aparece lo siguiente. Nos dice, suponga que 25 clientes que compraron un automóvil, 11 clientes indicaron que el nivel de satisfacción, un nivel de satisfacción satisfecho. Dice, si se toma de forma aleatoria 6 clientes, entonces viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con el nivel de satisfacción? Entonces, para yo poder dar respuesta a esto, necesito tener, según la fórmula de distribución hipergeométrica, el valor de X. El valor de X va a ser esa tabla que vamos a llenar, 0, en 1, en 2, en 3, hasta llegar a 11, ¿sí? ¿Por qué hasta 11? Porque son ¿cuántos clientes? 11, ¿cierto? Ahora, N, S y N. ¿Quién es N? ¿Quién es S? ¿Y quién es N? Bueno, ustedes ven aquí que tenemos unos valores, ¿cierto? Entonces, esta N que representa es la cantidad de población, o en este caso, la cantidad de clientes que compraron un automóvil, sea 25. O sea que para todas va a ser siempre 25, ¿cierto? Para todas las preguntas. Ahora necesitamos el valor de N minúscula. ¿Quién es N minúscula? Es la cantidad de clientes que se está tomando. Entonces, vea, se toman de forma aleatoria 6 clientes, o sea que de 25 se toman 6. Ese valor también va fijo en todas las preguntas. Y ahora nos aparece S mayúscula. S mayúscula, ¿qué es? En este caso son aquellos clientes que dieron su nivel de satisfacción en bueno. Entonces, en este caso, como son 11, ese valor tampoco va a cambiar. También va a ser fijo en todas las preguntas. O sea que en todas las preguntas estos valores son iguales. ¿Qué cambia? S minúscula, porque son aquellos clientes que dieron su nivel de satisfacción, pero depende de la pregunta. Aquí dice 3, pues yo coloco acá 3. Aquí me hablan de 5, yo coloco acá 5. Aquí me hablan de 2, yo acá coloco 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, entonces para poder llenar esta tabla, que es lo primero que deben realizar ustedes, pues van a utilizar la fórmula. La fórmula es DISTR punto hipergeométrica. Entonces colocamos acá hipergeométrica punto n. Esta es la fórmula. Y ahora él me dice, dígame cuál es el número, la muestra de éxito. Entonces la muestra de éxito es el valor de X. El valor de X es este valorcito que está acá atrás, este valor que arranca con 0, punto y coma.
Ahora me dice que cuál es el número de la muestra, ¿cierto? El número de la muestra es n. ¿Quién es n? En este caso, pues sería 6, punto y coma. ¿Cuál es la población de éxito? En este caso me están hablando de S mayúscula. S mayúscula sería 11, punto y coma, número de la población. Entonces, el número de la población en este caso es n mayúscula. Y n mayúscula es 25. Entonces vean que todos los valores salieron de aquí. Estos 3 de acá y el de la tabla. Punto y coma. Y ahora me pide que si yo quiero calcular un acumulado o una probabilidad exacta. Entonces yo le voy a dar falso. ¿Cierto? Entonces acá coloco falso. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahí me calculó la probabilidad cuando x es igual a 0. Pero para yo poder arrastrarlo debo fijar ¿qué? Debo fijar el valor de D con F4. Debo fijar el valor de B8 con F4 y debo fijar B7 con F4 para poder arrastrarlo y que él me diligencie la tabla de forma directa, ¿cierto? Entonces, ahí está. Si yo tomo todo esto hasta aquí, vea que la sumatoria me da 1, o sea, me da 100%. Estos valores siempre van a ser 0, entonces ahí no hay ningún problema, pero igual se debe tener en cuenta para la tabla. Aunque bueno, si fueron 6 clientes, claro, sería de 0 hasta 6, pero listo. Ya tenemos esta tabla. Ahora sí vamos a llenar. Entonces, como estos valores son, creo yo, innecesarios, borrémoslos. Vamos a trabajar desde 0 hasta 6. Listo. Bueno, entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con nivel de satisfacción? Entonces, para 3 clientes, yo coloco 3 acá. Y me están pidiendo exactamente ese valor, pues usted lo que hace es decir, calcúleme esa probabilidad en 3. Ya la tenemos, véala, ahí está. Esa probabilidad, si la coloco en porcentaje, ¿me da cuánto? El 34%. El planteamiento, solamente me están pidiendo ¿qué? Probabilidad de 3. Ahí está la probabilidad. Conclusión, entonces conclusión. Yo saco todo esto. Pego. La probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con nivel de satisfacción satisfecho es de 34%. Y listo, ya tenemos la forma de la conclusión con base a la pregunta. Lo mismo va a ser con las demás. Solamente van a sumar y a sumar y a sumar. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 5 clientes? A lo sumo es menores o iguales a 5. Ustedes aquí que van a colocar 5 y en el planteamiento, ¿qué van a decir? Pues vamos a sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 por último la probabilidad de 5. Aquí debo colocar 5, ¿por qué? Porque son los menores o iguales, ¿cierto? Entonces ya dije qué es lo que voy a sumar. Ahí está. Y ahora sí sume. Entonces le decimos a Excel que me sume. ¿Qué va a sumar? Va a sumar desde el 0 hasta el 5. Desde el 0 hasta el 5. Y ahí está el valor. Porcentajes. El 100% prácticamente porque él me está trabajando todo de forma aproximada. Pero si yo le pido decimales, sería 97.74%. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si me preguntan la probabilidad que sean más de 2 clientes satisfechos? Más de 2 son mayores que 2. Aquí coloco 2. ¿Y cuáles son los mayores que 2? Usted viene acá y suma el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque el 2 no se puede tomar. Se toma desde el 3 hasta el 6. ¿Listo? Entonces se hace esta sumatoria y el valor que le dé, pues esa será la respuesta de acá. ¿Qué pasa con la pregunta D? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 clientes con nivel de satisfacción satisfecho? O sea que como son al menos 3, al menos es como lo mínimo que él puede tener. De ahí para adelante, pues se debe tener en cuenta. O sea que se toman los mayores iguales a 3. Mayores iguales a 3. ¿Cuáles son los mayores iguales a 3? Aquí en el planteamiento, entonces ustedes van a sumar el 3, el 4, el 5 y el 6.
y lo que les dé, ahí colocan el valor. Y la última es la probabilidad de que ningún cliente presente un nivel de satisfacción satisfecho, o sea, cuando X vale 0. Y ese pues ya lo tenemos. Colocamos igual y vamos al valor de 0 y es este. Según esto, pues daría en porcentaje el 2%. Entonces, eso sería como tal la respuesta para este tipo de pregunta. Recuerden que a mí me dan valores diferentes a los de ustedes porque yo cambié unos valores por ahí. Entonces, pues, la idea es que ustedes hagan cada uno el ejercicio. Ya que ya tenemos prácticamente toda la parte más compleja, porque es la cálculo de las probabilidades, listas desde las fórmulas de Excel, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4? Sencillo, ya. Ejercicio 3 dice que ¿cuál es la conclusión del planteamiento 1, 3 y 5? Me voy al planteamiento 1. Entonces acá, ¿qué concluyen ustedes? Ustedes dicen, suponiendo que la variable pasajeros, que tiene una media de 5 y una distribución de Poisson para X entre 1 y 12, la probabilidad de que un automóvil tenga 5 pasajeros teniendo una media de 5 es igual al 38.2%. Y entonces empiezan prácticamente como a contar o a unir cada una de las conclusiones en una sola. O alguien puede, a partir de todas las conclusiones, dar una sola conclusión de forma general. O sea que lo que tienen que hacer es, a partir de las conclusiones, sacar una nueva conclusión o simplemente unirlas todas y crear una conclusión general de el planteamiento 1, 3 y 5. Entonces, esta sería como la conclusión. ¿Cuál es la propuesta de solución? Entonces, la propuesta de solución, aquí me están diciendo que, por ejemplo, la probabilidad de que un automóvil que tenga 5 pasajeros es de 38%, o sea, es una probabilidad muy bajita. Entonces, si yo quisiese aumentar la cantidad del porcentaje, pues debo entonces ofertar más automóviles que tengan la capacidad de tener, perdón, debo buscar usuarios que les guste más ese tipo de autos que tengan más de 5 pasajeros en su interior o que puedan tener menos de 5, o revisar cuál es el factor que hace que esas personas no estén como tan conformes, porque mire que el 38% es un valor muy bajito. Simplemente a partir de estas conclusiones que ustedes dan acá, traten de inferir, dar como una propuesta al por qué la probabilidad es muy bajita o por qué la probabilidad es muy alta. Si la probabilidad llega a ser muy alta, digo yo 60, 70%, pues podemos decir que se pueden vender más autos con esa marca, con ese kilometraje o con esos precios. ¿Listo? Lo mismo sería para el ejercicio número 4, pero esta se analiza es con el planteamiento 2 y el planteamiento 4. Planteamiento 2, que tenía que ver con la distribución normal, y el planteamiento 4, que tiene que ver con la distribución uniformemente continua. Entonces, eso sería como la parte donde ustedes concluyen y dan la propuesta. Y finalmente, aquí deben colocar una captura de la webconferencia a la cual ustedes asistieron para hacer este trabajo. Esta puede ser una, que es el CIPAS, o la otra puede ser el de la actividad de la webconferencia que se va a realizar el 7 de noviembre, si no estoy mal, para que estén por favor muy pendientes. Entonces, con eso terminaríamos como tal la explicación de esta plantilla guía. Yo voy a detener un momento la grabación y me quedo con ustedes pues para resolver algunas dudas. Listo.